Bien, ya estamos de vuelta en las noticias con la tensión que sube en Medio Oriente por los bombardeos norteamericanos al aeropuerto de Bagdad con objetivos muy puntuales. Sí, que ha asesinado a uno de los líderes más importantes de Irán en el exterior. Estamos ya con Marianne Schmidt para analizar lo que ha ocurrido y también las consecuencias que esto podría tener. Sí, hola, ¿cómo días. están? Muy buenos días. Ha sido una tensión creciente en los últimos días, pero sin lugar a dudas este ha sido el punto más relevante. Esto ocurre después de que anoche las fuerzas norteamericanas bombardearan las inmediaciones del aeropuerto de Bagdad, dando muerte al comandante de los guardianes de la revolución iraní, Qasem Soleimani. El Pentágono confirmó que este ataque fue ordenado por el presidente Donald Trump con un objetivo muy claro: matar a este militar, que es el militar más poderoso de la estructura iraní y el más cercano al ayatollah Ali Khamenei. Pues bien, Soleimani se encontraba en un convoy de 2 vehículos que fue impactado por al menos 3 misiles. Específicamente, estas imágenes que usted está viendo en pantalla corresponden a ese momento. El Departamento de Defensa de Estados Unidos informó posteriormente que lo llevaron a cabo como medida defensiva para proteger al personal norteamericano que se encuentra en Irak luego del intento de asalto a la Embajada de Estados Unidos en Bagdad por parte de milicianos y civiles proiraníes la semana pasada, lo cual obligó la inmediata evacuación del embajador, de todo el personal diplomático y también el reforzamiento de fuerzas militares en la zona verde de Bagdad. En este ataque llevado a cabo, como les comentaba, en el aeropuerto internacional, también murió Abu Mehdi al-Muhandis, el número 2 de las milicias y líder de Hezbollah en Irak, un punto muy relevante. Los guardianes de la revolución iraní confirmaron posteriormente ambas muertes y dieron a conocer la información a través de los medios locales. Ahí vemos al líder supremo de Irán, el ayatollah Ali Khamenei, que dijo, ahí estamos viendo al que fue asesinado, que estaba junto a él, y Ali Khamenei se comprometió a vengar la muerte de este poderoso general iraní, decretó 3 días de duelo nacional. En un comunicado afirmó que Estados Unidos asesinó a este comandante, a quien calificó de honorable, que luchó valientemente durante años contra los bandidos del mundo. Por su parte, el secretario de Defensa norteamericano Mark Esper aseguró que Soleimani estaba desarrollando activamente planes para atacar tropas y diplomáticos estadounidenses. Claro, porque llama la atención cómo este número 2, este comandante tan relevante en Irán, estaba precisamente en el aeropuerto de Bagdad, ahí en el aeropuerto internacional. Lo que estamos viendo a continuación fue la reacción inmediata del presidente Trump en medio de esta situación, que hizo a través de su red social publicar la bandera de Estados Unidos, en definitiva también en señal de victoria, porque ya lo comentamos, el Pentágono confirmó que él fue quien orquestó y que estuvo presente viendo cómo fue el ataque. Es solo la bandera, algo inusual. Normalmente el presidente hace comentarios al respecto, pero es una señal muy clara que se suma además a lo que escribió el secretario de Estado estadounidense Mike Pompeo también en relación a este tema. Exactamente, él escribe, da a conocer este video donde señala que la gente está bailando en las calles en señal de libertad por la muerte de este general Soleimani, y esa es la interpretación que él hace mostrando esta imagen que efectivamente nosotros hemos recibido a través de las agencias esta imagen precisamente, pero él la da a conocer en señal de que están bailando ahora, como festejo. Un elemento que tiene que ver con el trasfondo de todo esto, ¿no? Que probablemente hay una razón política, diplomática y también religiosa, ¿no? Hay que recordar que la mayoría en porcentaje de la población iraquí es chiita. 60%. Saddam Hussein era sunita. Cuando el expresidente Bush invade y saca a Saddam Hussein, permite de alguna u otra manera que Irán, que es mayoritariamente también chiita, tenga contacto de alguna manera e ingrese de alguna manera a un país absolutamente permeado por el terrorismo. O sea, también la ocupación norteamericana tiene una responsabilidad en todo este esquema, sin duda. Por algo la Guardia Revolucionaria hoy día tiene sintonía con parte importante de la población iraquí.
Exactamente, y estas fuerzas pro-iraníes tienen que ver, como dices tú, que son fuerzas chiitas que están operando en esa zona. Claro, por eso es importante también poner en contexto estas imágenes. Esta es una imagen de lo que está ocurriendo en Irak, pero como decía José Antonio, si uno ve la manera en que están repartidas las distintas fuerzas religiosas, tanto chií, suní como kurdos al interior de Irak, la imagen en otras ciudades está siendo totalmente distinta. Protestas exactamente, masivas. por lo que se teme que pueda haber también acciones de violencia en contra de cualquier representación estadounidense. De hecho, hay en las últimas horas una reunión de urgencia del Congreso iraquí para determinar la expulsión de las tropas estadounidenses desde ese país. Por lo tanto, esto está teniendo reacciones tanto en Irak, que considera esto como un ataque en contra del Estado iraquí, de su gobierno y de la soberanía o la integridad territorial, como en Irán, donde el propio Ali Jamenei, el ayatollah, el máximo líder supremo de la República Islámica, está liderando el Consejo de Seguridad Nacional para determinar cuáles van a ser las medidas que van a tomar en función de lo que ellos han llamado un crimen atroz, y han prometido una venganza. Ahí está, de hecho, el Twitter del presidente iraní, Hassan Rouhani, quien da cuenta, ¿no?, de lo que tiene que ver con el asesinato de Soleimani y finalmente dice: la gran nación de Irán tomará venganza por este crimen atroz. Y es lo que ha generado temor. Hay varios analistas en la NBC, la ABC, que fueron entrevistados anoche para poner esto en perspectiva, que decían, y lo estaba leyendo ahora, que Estados Unidos debería asumir de alguna manera que está en un estado de guerra con Irán. Exactamente. Hay otro punto que hacía en relevancia a usted, que tiene que ver con Irak, que se encuentra entre dos fuegos, atrapado entre grandes aliados. Por un lado está Estados Unidos y por otro lado está Irán desde el 2003. Recordemos que con el derrocamiento del régimen de Saddam Hussein, Estados Unidos pasó a controlar el asunto de los iraquíes, pero Teherán y los pro-iraníes se infiltraron en este sistema que puso en marcha ahí en Irak, y ahí están los pro-iraníes actuando fuertemente en territorio iraquí, y es ahí donde también han incorporado armamento. Recordemos también la lucha contra el Estado Islámico, que se aprovechó ese tiempo para eso. Lo que ha pasado tiene que ver también cómo se gestó esta situación. Tiene que ver con la muerte de un contratista norteamericano, y a raíz de eso la decisión del gobierno de Trump es bombardear unos objetivos que se encuentran en la frontera siria-iraquí, y justamente por personal pro-iraní o del Hezbollah, que se hace alusión, mueren 25 personas, y es ahí donde masivamente civiles y milicianos van a la embajada norteamericana, que se encuentra en Bagdad, en la zona verde de Bagdad. Empiezan las protestas, intentan asaltar, incluso ingresan el primer muro, no llegan hasta el edificio donde se encontraba el embajador, quien fue sacado inmediatamente por razones de seguridad. No hubo, eso sí, víctimas fatales en ese ataque, a diferencia de lo que se ocurrió con los 25 muertos que tú mencionabas, y la respuesta de ahora con este ataque con drones que deja a 2 importantes líderes militares asesinados, además de otras 5 personas que también fallecen en el ataque. Uno podría irse más atrás, ¿no? Porque efectivamente la administración Obama alcanzó un acuerdo el 2015 con Irán en términos nucleares, apoyado por las potencias europeas, y parecía que todo estaba más o menos controlado. Es el presidente Trump el que acusa a Irán de no cumplir ese acuerdo, y además dice que ese acuerdo tiene condiciones que son injustas para los Estados Unidos, y retira a Estados Unidos, desconoce el acuerdo y levanta otra vez las sanciones económicas contra Irán, que tienen asfixiado a la moneda local, una inflación brutal, en fin. Y restringió además el mercado con el cual Irán puede intercambiar sus bienes y servicios. Por lo tanto, de ahí comienza la tensión. Luego viene el ataque a la base petrolera saudita, donde efectivamente Estados Unidos dice: aquí hay agentes iraníes que han atacado una de las principales bases de producción y refinamiento de petróleo con drones. La crisis del estrecho de Hormuz, donde hay ataques también a barcos europeos por parte de agentes iraníes, según Estados Unidos. Y ahora este es como el 3er capítulo de una película que se venía contando desde antes. No, y que va a crecer aún más, así que la tensión es
altísima. Y bueno, ¿cómo nos va a afectar al resto del mundo? Que lo estamos viendo muy atentamente, este ataque. Los precios ya del petróleo se disparan poco más de un 4% tras el asesinato de este comandante iraní. El crudo West Texas, de referencia en Estados Unidos, acerca su precio a los $63 el barril, y el Brent, de referencia en Europa, supera los $68. Así es que hay que estar atento a lo que pasa y que usted esté informado, porque también, aunque usted no lo crea, le va a golpear su bolsillo. Bueno, vamos con otra información. Los descontrolados incendios forestales en Australia están al rojo vivo, lo que ha provocado el gran malestar de la población. Así queda en evidencia en este video cuando el primer ministro Scott Morrison fue increpado por algunos residentes de una de las localidades afectadas que visitó en Nueva Gales del Sur, donde habían muerto 2 personas a causa del fuego. Una persona de Cobargo le dice que debería sentirse completamente avergonzado por dejar arder el país. Posteriormente, Morrison dijo entender el malestar de la gente y explicó que por esta razón estaba haciendo las visitas en terreno. Y a partir de hoy ha comenzado a aplicarse el estado de emergencia decretado para esa zona australiana y que estará vigente al menos 7 días. Recordemos que mañana comienza una nueva ola de calor, por lo que han pedido la evacuación inmediata de miles de personas de las áreas de riesgo. De hecho, esta declaración de estado de emergencia le permite a las autoridades sacar a aquellos, tanto turistas como residentes, alejarlos de esta zona, porque varios resisten a hacerlo, pero aquí, como se teme la vida, pueden hacerlo a raíz de este estado de emergencia. Veamos una imagen que ha sido tomada y captada desde el espacio de los 200 cordones de fuego. La verdad que, bueno, Australia es enorme, un país continente, ayer mostrábamos sus dimensiones, pero esta es la zona de Nueva Gales del Sur, que estamos hablando de la costa este australiana, y corresponde a más de 200 kilómetros donde se están registrando los incendios descontrolados y los más activos y los cordones de fuego más largos. Pues bien, en esa zona, desde que comenzó esto en septiembre ya lleva 19 víctimas fatales, y solo los 2 primeros días del año fallecieron 8. Por lo tanto, se teme que mañana se viva un verdadero infierno, así lo han declarado las autoridades. Mostremos a continuación lo que se ha quemado en Australia. La verdad que ayer tú hacías alusión a eso, equivale a toda la superficie de Bélgica e incluso más. Ya se está hablando de gran parte de la zona norte de Francia. Son 30.000 kilómetros cuadrados la superficie de Bélgica, y lo que se ha quemado hasta el momento en Australia son 5,5 millones de hectáreas y más de 1.000 casas destruidas. Supera ampliamente lo que hemos visto en otros incendios gigantescos en el mundo, como los de California o los de la Amazonía, que generaron tanta preocupación, los nuestros, ¿no? Para que la gente se haga una idea de la grave emergencia que vivimos los chilenos. Exactamente. En esto, pero esto supera con creces la cantidad y los efectos generados también a diferencia de Chile. Lo que ha obligado a las autoridades australianas a llevar a cabo una operación, un despliegue de características militares para poder rescatar a estas 4.000 personas antes de lo que vaya a ocurrir, como tú decías, en la jornada de mañana, que se espera sea especialmente grave en términos de las condiciones meteorológicas. Sobre 40 grados. Parte de la molestia con el líder australiano, el primer ministro, tiene que ver con que estaba de vacaciones en Hawái. Sí. No se fue así a una ciudad cercana ni nada. Se fue a Hawái, entonces tuvo que volver, y eso generó una crisis al interior del gobierno. Buen punto. Bueno, una mujer fue arrestada por hacerse pasar por la presidenta de ONU Mujeres en España, llegando a solicitar fondos en nombre de la institución y engañando a importantes medios del país. La mujer fue identificada como Helen Mukoro, fue detenida en la ciudad de Denia por presuntos delitos de usurpación de funciones y estafa. Ella es de origen nigeriano, se presentaba como conferencista, referente en materia de género, migración, dirigente política, perito judicial. Había llegado a impartir conferencias, entrevistas en varios medios de comunicación españoles, haciéndose pasar por la presidenta de ONU Mujeres de ahí. Lo que hacía ella era solicitar también fondos para llevar a cabo supuestos proyectos relacionados con la institución. Gravísimo. Hay que hacer alusión a presidenta de ONU Mujeres España, claro, que no es el cargo como el que tuvo Michelle Bachelet. Michelle Bachelet, que era la secretaria general. Ahora la podrían haber googleado, digamos, también. Sí, claro. Y la